me siento fuera. Yo no sé cómo hay ovejas que pueden vivir sin cobertura espiritual. Quiero decirles que me di cuenta de lo importante que ustedes son cuando me sentí fuera del... Creo que Dios tratando conmigo, me sentí, el hecho de haber puesto salir del grupo en vez de poner apretar otro botón, me sentí mal. Y me di cuenta que yo los necesito a ustedes. Amén. Cuando hablamos de ética ministerial, es un tema bien especial y muy importante. Pero es imposible divorciar la ética de un comportamiento bíblico. Se lo voy a repetir. Es imposible querer hablar de ética apartando el tema de la Biblia, porque ser ético es comportarnos de acuerdo como ministros a lo que la Biblia ha establecido que usted y yo debemos de comportarnos. Si le gustó esto, denle un aplauso al Señor. Sí. Hay personas que han escrito principios de ética porque aplican el concepto a algo en el cual usted y yo nos ponemos de acuerdo. Y todas las compañías tienen cierta ética, y cuando una compañía se levanta y tiene una competencia por otro lugar, entonces se hace lo que se hace la falta de ética, tratando de ganarle a la otra compañía, y comienzan a hacer la competencia trae una falta de ética. Pero aquí tenemos la ventaja que todos trabajamos en la misma compañía, trabajamos en la misma empresa, trabajamos en el mismo reino, por lo tanto no tenemos que faltarnos a la ética ni competir, porque trabajamos en el mismo reino, trabajamos para el mismo Señor, y esto ya es una gran ventaja. Amén. Así que hablar de ética entre pastores sería hablar de comportarnos de acuerdo a lo que la Biblia ha establecido de cómo los ministros nos debemos de comportar. Y todos conocemos Biblia, y es importante entonces que nosotros, cuando vamos a hablar de nuestro comportamiento como ministros, vayamos a la Biblia, y la Biblia nos va a decir cómo comportarnos. Y encontré un pensamiento que en Filipenses capítulo 4 versículo 8 nos pone una norma de pensamiento, de pensar, de hablar y de actuar de una manera correcta. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Filipo y le dice en el capítulo 4 versículo 8: por lo demás, hermanos, y todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Esto nos daría un equilibrio en nuestra manera de comportarnos, de hablar, de interactuar cada uno de nosotros como ministros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando hablamos de ética, hablamos de principios escritos que voluntariamente nos comprometemos a cumplir y guardar para el bien del reino de Dios y sus ministros. Nos ponemos de acuerdo, y todos juntos, voluntariamente, nos ponemos de acuerdo. Algo importante entre ministros, cuando hablo de ministros, hablo de pastores, evangelistas, todo lo que tiene que ver servidores del reino. Realmente, a veces nos sucede como le pasó a David y a Saúl. Vienen de una gran victoria, y ¿sabe usted que David y Saúl pelearon por algo que en este sentido lo voy a decir, las ovejas decían? Venían de una gran victoria, y entonces vinieron y se levantaron unas danzarinas que comenzaron a danzar, y iban rumbo a Jerusalén, danzando, pero la letra de la canción no le gustó a alguien. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. La danza estaba buena, la música estaba buena, pero la letra de la canción no le gustó a Saúl. Y las ovejas hicieron pelear a 2 líderes de Israel. Amén. Y cuando hablamos de ética ministerial,
Nos vamos a encontrar que tal vez usted y yo podemos tener una buena relación, pero sus ovejas y mis ovejas nos pueden hacer entrar en conflicto, tomando en cuenta que las ovejas no son nuestras, son de Dios. Diga, las ovejas son de Dios. Nosotros somos solamente mayordomos y administradores. Que el dueño de sus ovejas está equivocado. Por lo tanto, no hacemos prosélitos, sino hacemos seguidores de Cristo. Y eso es parte del pensamiento que nos va a hacer funcionar bien entre nosotros. Las mujeres que cantaban hicieron pelear a dos hombres. Pero no tanto por el canto, sino porque el corazón de David estaba dañado. Saúl. El corazón de Saúl estaba dañado. Porque Saúl entró en un espíritu de competencia, quiso entrar en conflicto. Spurgeon escribió algo bien interesante. No consideramos como ganar almas robar miembros de otras iglesias ya establecidas y enseñarles las cosas que caracterizan nuestra iglesia o denominación. Nuestro objetivo es llevar almas a Cristo antes de conseguir adeptos para nuestras iglesias. No faltan los ladrones de ovejas, dijo Spurgeon. De ellos nada diré, excepto que son hermanos, o por lo menos no de manera fraternal, a juicio de su maestro. Pertenecen o caen. Creemos que es de suma bajeza construir nuestra casa con los escombros de las mansiones de nuestros vecinos. Preferimos 1000 veces extraer nosotros mismos las piedras de la roca, dijo Spurgeon. Deseamos que las iglesias prosperen porque Dios bendice a los hombres por medio de ellas y no por causa de las iglesias en sí. Hay una especie de egoísmo en nuestra avidez por el engrandecimiento de nuestro grupo. Que Dios nos libre de este mal espíritu. El crecimiento del reino es más deseable que el aumento de un grupo sectario. Nuestro gran objetivo no es la revisión de opiniones, porque aquí podríamos tener argumentos, usted argumentos y yo argumentos, usted puede tener su teología, yo mi teología, pero yo le puedo ganar a usted en argumentos sin perder un hermano. Y más importante, si nos mantenemos en lo que Dios dice, en vez de ganarme un argumento con usted, ganarme un hermano, ganarme un ministro. Es como cuando uno está casado y uno puede ganarle un argumento o una discusión a la esposa y perder la esposa. Y yo creo que es mejor amar a la esposa que ganar un argumento. Y entre nosotros debe ser un principio. Prefiero ganarme a Ricardo, prefiero ganarme a Quintanilla, prefiero ganarme a Ángel, que ganarle en mis argumentos. Porque cualquiera puede debatir nuestros argumentos. Cualquiera puede debatir nuestra doctrina. Cuando quisieron debatir la doctrina con aquel ciego que había sido sanado, aquel hombre solo dijo: yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. ¿Cómo fue? No sé. Y qué bonito es poder llegar a ese punto. Hay cosas que Dios va a hacer en medio de nosotros. Como Dios las va a hacer, Él es soberano. Pero que en medio de todo eso, nosotros estemos juntos. Nuestro gran objetivo no es la revisión de opiniones, porque de COVID pueden haber miles de opiniones, pero lo que estamos viviendo hoy, eso yo no lo cambiaría por nada. Es importante esto. Sino la regeneración de la naturaleza de las personas. Queremos llevar a los hombres a Cristo y no a nuestros conceptos particulares del cristianismo. Nuestro primer cuidado nuestro primer cuidado es en el sentido de que las ovejas se reúnan con un gran pastor. Ese es nuestro interés, que un día estemos delante del gran pastor. Habrá tiempo después para mantenerlas seguras en nuestros diversos apriscos. Hacer prosélitos es buen trabajo para fariseos. Conducir almas a Dios es hermoso propósito
de los ministros de Cristo, dijo Spurgeon. Qué tremendo mensaje. El día que Broward viva esto que vamos a leer ahora, va a ser glorioso. Lo he leído muchas veces, pero se lo digo, se me salió del contexto que estaba leyendo y se me lo pusieron así. Lo compartí con Ricardo y con otros pastores y me llamó mucho la atención esto. Y está en Génesis capítulo 29, usted ya lo ha leído. Capítulo 29, versículo 1 al 8 dice: siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y movían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Y él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos le dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y aquí Raquel su hija viene con las ovejas de su padre. Y él le dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el rebaño. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Miren lo que respondieron los pastores. Y ellos respondieron: no podemos, hasta que se junten todos los rebaños. ¿Sabe qué habían hecho estos pastores? Se habían puesto de acuerdo de que cuando se reunían nadie se iba a adelantar el uno al otro, sino que se iban a esperar. Sabían que unos eran más lentos que otros, unos llegaban más tarde, otros llegaban más temprano, pero se habían puesto de acuerdo y se tenían que esperar para que todos juntos quitaran la piedra. Y aunque estamos hablando de ética, creo que parte de la ética es que nosotros aprendamos a esperarnos el uno al otro para trabajar juntos. Número 1, porque la piedra la tenían que quitar entre todos. ¿Habrán piedras en Broward que juntos las tenemos que quitar? Entre todos. Pero tenemos que poner de acuerdo. Y parte de la ética es: no, mis ovejas tienen sed ahora. Perdóname, pero aquellas se tardan. Yo tengo que meter mis ovejas a que tomen agua porque se me mueren. No, estamos de acuerdo. Vamos a esperar. Era un acuerdo que tenían. A eso yo le llamo ética. El hecho de tener un acuerdo y cumplirlo para no ver mi beneficio personal, sino el beneficio de todos los rebaños que estaban en esa área, donde todos los pastores, puestos de acuerdo, sabían que entre todos era más fácil quitar la piedra. Pero la parte principal dice, en la versión nueva, versión internacional, dice: ellos habían acordado. Y si nosotros como Comí cumplimos todos los acuerdos que tenemos, no va a haber piedra que se pueda resistir a ser movida en esta ciudad. Sabiendo que nuestras ovejas no tienen un pozo particular. Nuestras ovejas, si somos pastores del Señor, toman agua del mismo pozo. Lo tremendo de esto es que yo pongo mi imaginación a correr y pienso yo: ¿qué hacían los pastores mientras las ovejas bebían? Ellos no estaban pendientes de que una oveja estuviera como motivando a la otra, diciéndole: mira, el pasto de nosotros está más verde que el tuyo. Nosotros tenemos allá
esto y esto. No se preocupaban por eso, porque todas las ovejas tomaban agua del mismo pozo que sus pastores abrían. Pero lo más importante de esto es que había un acuerdo. Habían hablado. Nadie pensaba que eran uno mejor que el otro. Mientras las ovejas tomaban agua, ellos compartían los pastores. Me imagino que hablaban de cuando nos reunimos y comemos, tomamos un cafecito y estamos hablando. Nosotros, ¿de qué hablamos? De las ovejas, del ministerio. Hablamos de cómo nos va, hablamos de todas de las ovejas difíciles, de las que son nobles, de las que sirven, de las que no sirven, y todo eso. El día que todos los pastores lleguemos a pensar de que nuestras ovejas pueden tomar juntas agua y que no me tengo que cuidar las espaldas de Ángel, porque si la llevo a un evento, a la iglesia de él, se me queda por allá. Va media extraviada. Le pregunto, ¿quién es tu pastor? Y le digo, ¿me permite llamar a tu pastor? Para que platiques con él. Porque no estamos haciendo prosélitos, sino seguidores de Cristo. Y no permitir que el pueblo o las ovejas ponga a pelear el liderazgo, que es lo más importante que tenemos. Me imagino a los pastores viendo las ovejas tomar agua por allá y ellos platicando. Luego ya tomaron todas las ovejas. No, todavía hay una aquí que está tomando. Dejémosla que tome. Y después todos, es hora de cerrar el pozo. No tendríamos celo, no tendríamos envidia, no tendríamos que estar viendo a dónde van nuestras ovejas, porque sabemos que entre nosotros hay un acuerdo de ética, que no vamos a permitir que una oveja salte de un lugar a otro, porque es un acuerdo que tenemos nosotros y lo guardamos. Y le digo que esto salía para compartirlo con ustedes, porque para mí es muy importante saber que hay cosas que Dios está esperando que nosotros nos pongamos de acuerdo para Él hacerlas. Porque Dios siempre ha levantado un líder, levanta un pueblo. Dios levantó a Moisés, levantó un pueblo. Levantó a David, levantó un pueblo. Levantó a Jacob, levantó un pueblo. Levantó a Cristo y levantó su iglesia. Aleluya. Y tiene que ver con, la ética tiene que ver con ser cristianos. No tiene que ver con algo que podemos hacer una lista, sino con el corazón. La ética tiene que ver con el corazón. No tiene que ver con pensar en un montón de reglas que yo le voy a escribir para que usted guarde o cumpla, sino más bien tiene que ver con mi corazón, que mi corazón anhela el acuerdo para que nuestras ovejas un día sean presentadas delante del pastor de pastores y decirle, Señor, aquí están tus ovejas. Y que podamos llegar juntos con Ángel y decirle, Señor, aquí están las ovejas. Con Raquel, con Ricardo, con Quintanilla, con todos los pastores de esta ciudad. Me gustó lo que Raquel dijo, 2 millones de personas. 2 millones de personas, no hay ningún edificio que quepa, para comenzar. Y Dios en su sabiduría puso tantas iglesias para que los 2 millones quepan. Y pensar que siempre va a haber alguien que tenga más que yo y otro que tenga menos que yo, pero que Dios me va a dar de acuerdo a mi capacidad. Y que lo más importante no es cuántos números tengo, sino mi fidelidad a Él. Dios no nos va a medir por el fruto, no se dejen engañar. En 22 años que yo he vivido en este condado, he visto cómo hemos caminado. Y yo he visto la obra del Señor caminar. Y no nos dejemos engañar.
Porque al final de la vida, Dios nos va a medir no por cuántas personas yo senté en una iglesia. Dios me va a medir por cuán fiel fui con Él. Eso dice Mateo. Por lo tanto, mientras nos preparamos para la venida del Señor, nosotros nos ponemos de acuerdo, sin celo, sin pleito, sin contienda, sin envidia, porque no estamos compitiendo. Las ovejas, yo he oído hablar ovejas, no, mira, mi pastor es, mi pastor aquí, y después escucho otra oveja y le dice, no, mira, es que en la iglesia, mira, que la música, y comienza, no, pues si quieres, vete para mi iglesia. Entre las ovejas pueden hacer eso, pero entre los pastores no. Los pastores no. Y eso tiene que ver con el corazón cristiano de un ministro. No tiene que ver con un montón de reglas que yo le voy a escribir a usted. No, conmigo va esto. La iglesia no es una institución. La iglesia es un organismo vivo en el cual el Espíritu Santo escribe en nuestro corazón. Dios no nos dio un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Y escribe sus leyes en nuestro corazón para que nosotros podamos caminar de acuerdo a lo que Él ya dijo que va a hacer con nosotros. Nosotros solamente seguimos la dirección del Señor. Ser ético es ver qué dice la Biblia y en base a eso caminar juntos. Y no vamos a discutir un argumento, sino que vamos a ganar un hermano. No vamos a competir. No vamos a pensar que quiero ser como fulano, porque nunca Dios es original. Y Dios nos hizo originales, no copias. Y es importante que nosotros caminemos en este sentido. Aquí hay mucha revelación. Decir qué piedras tenemos que quitar para que nuestras ovejas tomen agua. Dejar que las ovejas tomen agua del pozo y trabajar juntos para que la gloria siempre sea para el Señor y no para nosotros. No hay pastores Supermanes, no hay pastores Spider-Man, no hay Capitanes Américas. Somos hombres y mujeres necesitados de la presencia del Señor para hacer lo que le agrada a Dios. Y decir, si alguien se pone en conflicto y nos quiere poner en conflicto, creo que nosotros caminamos de acuerdo y las ovejas se ubican con el amor del Señor. Y cuando hablamos de ética, ¿es acuerdo? Sí, nos ponemos de acuerdo, pero no es algo que lo voy a cumplir como un montón de reglas para mí, sino algo que el Espíritu Santo pone en mi corazón para yo estar con ustedes. Mire que entonces Jacob le dijo, todavía estamos en pleno día y es muy temprano para encerrar el rebaño. ¿Por qué no le dan de beber a las ovejas y las llevan a pastar? En ese momento Jacob está incitando a los pastores a hacer algo que está fuera del acuerdo. Jacob está incitando a que los pastores hagan algo que no es parte del acuerdo, pero Jacob era nuevo en el lugar. Jacob era nuevo en el lugar. Hay pastores que llegaron acá y a veces yo los escucho platicar y escucho hablar de todo. Y cuando ellos nos piden que hagamos algunas cosas, en 22 años ya las vimos cómo funcionaron y nos damos cuenta que en su corazón no es que nos quieren decir qué vamos a hacer o qué hagamos, pero en el sentido de escuchar lo que Comid hace y decir, estos pastores vienen a sumar a lo que Comid hace, no a cambiar a Comid, porque ya tenemos acuerdos establecidos.
Y si Dios nos dirige a cosas que tenemos que hacer, el Espíritu Santo dará confirmación de esas cosas, porque el Señor sigue siendo el Espíritu Santo. Cuando llegamos a un lugar, yo siempre digo, voy a observar qué es lo que hacen, cómo lo hacen, y me voy a sumar a lo que están haciendo. Así pasa en las iglesias cuando llega una oveja de otro rebaño y entonces comienza a ver y comienza a decirle al pastor que cambie esto. En mi iglesia, cuando yo estaba allá, lo hacíamos de esta manera. Porque hay personas que solamente ven el resultado actual, pero no ven el proceso. Y le voy a decir algo, mi experiencia de 22 años. Hay gente que va y viene de nuestras iglesias, pero por alguna razón, cuando Lot fue tomado prisionero, Abraham llevó los nacidos en casa. Hay gente que va a estar con usted siempre, pero hay gente que no nació de sus lomos espirituales y no van a tener el mismo dolor que tienen los que nacieron en casa cuando hay que meterle el pecho a las balas en su iglesia, en su ministerio. Lo digo así porque es importante que nosotros sepamos. Uno como ministro puede pelear por ovejas, pero el problema tal vez muchas veces no va a estar en la oveja, va a estar en nuestro corazón. Varias veces me ha tocado a mí sacar gente de nuestra oficina y decirle, vaya a hablar con su pastor primero. Y después yo hablo con su pastor. Para bendición, después lo veo en sus iglesias y le digo, ¿qué pasó? Gracias, pastor, porque me hizo hacer lo correcto. Y los pastores están para dar dirección. Nosotros, los rebaños tienen dos tipos de directores. Y con esto voy a terminar. Son las 11. Unos tienen vaqueros. Y hay dos tipos de pastores, hablando de ética ministerial. Los vaqueros van atrás del ganado. Y van en caballo y van con un látigo. Los vaqueros arrean. No corramos el riesgo de ser vaqueros, pastores vaqueros. Porque da la impresión donde yo tengo que andar con un látigo metiendo a la gente. El vaquero hace eso, corre en el caballo y va siguiendo y lo mete con un latigazo y se mete el animal y va en el redil. Por eso Dios nos hizo pastores. Los pastores van adelante. Y los que son ovejas suyas oyen su voz y le siguen. Le siguen. Y se peleará con otro ministro cuando nos encontramos ministros pastores con ministros vaqueros, dando el ejemplo y marcando el paso. Las personas que usted les habla como pastor y no le siguen, no son sus ovejas. Y es duro tenerle que decir a una oveja, decirle, mira, he visto que tú no escuchas mi voz cuando te hablo. Eso me da a entender a mí que pareciera que si no oyes la voz del pastor, no eres de este redil. Sigue buscando. Porque llegará un momento en que esta oveja le dirá a otros también. Y usted se va a encontrar en un problema ministerial. Digo esto porque o somos vaqueros o somos pastores. No ande arriando la gente. Y le decía ayer a unos hermanos, nunca el pastor, ética y espiritualmente hablando, se va a bajar al nivel de la oveja. La oveja será oveja, pero usted fue llamado por Dios y usted, pastor, manténgase en la posición que Dios le ha dado.
Y el que va a respaldar, y Dios lo va a respaldar a usted, si usted se hace de acuerdo a lo que Dios ha dicho que usted debe de hacer. Ser ético, ministerialmente hablando, es ver qué dice la Biblia y actuar de acuerdo a lo que la Biblia dice. Muchas veces me tendré que humillar, muchas veces tendré que pedir perdón. ¿Cuántos creen que los pastores se pueden humillar? ¿Cuántos pastores nos equivocamos? Yo le he pedido perdón a las ovejas que tuve cuando recién comencé a pastorear. Y digo, ¿cómo sufrieron esa oveja? Porque era un pastor neófito, no tenía la experiencia, todo lo tomaba personal. Si alguien decía algo, venga a mi oficina. Pero en la inexperiencia pastoral tuve que aprender, y cuando encuentro de las primeras ovejas, Ángel estuvo en mi ordenación en el año 99, 5 de septiembre. A esas ovejas yo les pido perdón cada vez que las veo. Me humillo cuando tengo que humillarme. Porque cuando cometemos errores, los pastores también pedimos perdón. No es yo soy el pastor y aquí se hace lo que yo digo. No, aquí se hace lo que Dios dice. Y eso lo va a respaldar Dios mismo. Dios lo va a respaldar. Luego uno va creciendo. Y cuando uno mira para atrás y uno dice, wow, qué misericordia ha tenido Dios con nosotros. Gente que malinterpreta lo que usted dice, gente que va a hablar mal de usted, gente que lo va a criticar. Y uno puede correr el riesgo de tomar las cosas personales. Sí. Nunca tome las cosas personales. Porque eso se trata de Dios y usted. Y uno puede hacer sufrir la iglesia si uno no es espiritual. Uno puede hacer sufrir las ovejas si uno no está en lo correcto. Las ovejas seguirán siendo ovejas. El llamado es irrevocable. Si Dios lo llamó y usted es pastor, no importa lo que usted esté viviendo ahora, lo importante es que Dios le dará juntamente con el llamado la capacidad en el proceso para que usted llegue a ser cada día mejor. Porque así como la senda del justo es como la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, así es la vida ministerial de nosotros. Todos los días aprendemos cosas nuevas. El día que usted deje de aprender, ese día se murió. Y tremendo de esto es que para enseñarnos, Dios usa nuestros consiervos. Y hablamos de un principio espiritual que no le diría ni un principio ético, y es ser humilde. Raquel tiene cosas que enseñarme a mí. Ricardo tiene cosas que enseñarme. He aprendido mucho de Ángel. Y algunos pastores que yo los veo, y aprendí de ti, varón, el otro día que tú abriste tu corazón en la reunión. Se necesita ser cristiano para hacer eso, y ser un hombre de Dios para hacer lo que te hiciste, hermano. Yo quiero que oren por mí. He aprendido mucho de Iván. Y todos aprendemos. Y Dios nos hace habitar en este cuerpo, entendiendo que todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. El día que usted deje de pensar que usted no necesita a nadie, usted está a camino, porque el principio de la altivez, el principio de la caída es la altivez de espíritu. Mantengamos los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Nos ponemos de pie.